Dios le bendiga. Amén. Y a su nombre. Gloria. Bueno, comenzamos entonces. Hermano, nosotros nos quedamos ayer en la página 86, donde objetivo 4.7, hablamos sobre palabras sustitutivas. Ahí vamos a tratar sobre los pronombres y artículos, que es muy importante eso. Porque sabemos que gramaticalmente no podemos desdeñar o abusar o mal usar las leyes de la gramática para no cometer errores como algunas personas lo hacen, como uno se puede equivocar también. Lo que quiero decir es que tenemos que ser cuidados. Recordemos que cuando vamos a aplicar la ley de interpretación bíblica, en otras palabras, la ley de la hermenéutica, quiero decir, tenemos que entender claramente que esas leyes se deben aplicar de una manera flexible, ¿verdad? Hay que saber maniobrar bien las leyes, las reglas y los métodos de la ciencia de la interpretación llamada la hermenéutica, para poder extraer y aplicar una exégesis y así extraer la verdad de lo que en realidad quiso decir el autor. Amén. Amén. Pero yo quiero ir con ustedes a San Juan 5:39 como introducción al estudio que vamos a llevar a cabo hoy en esta noche. Amén. San Juan 5:39, ¿lo tiene? Y a su nombre. Gloria. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Espíritu Santo, dirígenos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu, y tuyo también, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, reconocer pronombres comunes y determinar sus antecedentes mediante el examen del contexto. Amén. Amén. Mediante el examen del contexto. Aquí hay algo muy importante, que tenemos que reconocer los pronombres para los pronombres comunes para determinar sus antecedentes inmediatos conforme al examen del contexto. Hermano, la palabra sustitutiva es muy importante, antecedentes. Antecedentes. Palabra sustitutiva por un pronombre, por ejemplo, Dios es el antecedente de él en la siguiente frase: él dio a su hijo. Amén. Él dio a su hijo. Se usa los pronombres para no hacer mucho repetición del sustantivo. Amén. Ya. ¿Están aquí conmigo? Están un poquito muy metidos como en la gramática, Y el sustantivo, pronombre, artículo, Verbo. verbo, adjetivo. ¿Me entiendes? Son cosas que Calificativo. tenemos que saberlo. Es así, hay que saberlo. Yo sé que uno no tiene que ser un experto en gramática, pero el tener conocimiento ayuda. Amén. Amén, claro. Entonces, yo quiero que alguien lea. ¿Quién quiere leer? Vamos a ver. Ustedes me dijeron que leyera el libro. Así que, por eso no tenemos una pizarra aquí atrás. Amén. Ustedes dijeron, bueno, vamos a leer el libro tranquilamente, unos paso a paso, y lo hacemos para que usted entienda y comprenda. Con pizarra, imagínate. No, yo no llevo mucha prisa, Podemos compartir, yo puedo leer este pedazo de aquí, este medio corto. ¿Sí? Léalo. ¿Dónde? Donde dice palabras sustantivas, no hay que no checar. Sí, ahí fue que nos quedamos. Sustitutiva. Palabras sustitutivas. Palabra sustitutiva, sí. Ok. Los pronombres son palabras que reemplazan a los sustantivos. Nombre de persona, lugar o cosa. Por Páreme. ejemplo, Los sustantivos son nombre de persona, lugares o cosa, puede ser un animal, etc. ¿Me doy a entender? Ok. Entonces, recordemos que se usan artículos como el, la. Ya, los, ¿Me entiendes? las. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es importante porque a veces estamos leyendo y estamos leyendo rápidamente, y a veces no ponemos tanta atención a la historia o al párrafo o al contexto, y cuando venimos a ver, estamos equivocados cuando dice el la, ¿a quién se refiere el la? Ya. no comprende nada. ¿Me entiendes? Eso es importante. Por ejemplo, la lectura con entendimiento es muy, muy importante. Pero para eso hay que tener conocimiento del contexto. Claro. Por eso yo siempre voy a abogar sobre las leyes de la hermenéutica para interpretar las escrituras como debe ser. Por ejemplo, el contexto de una frase, el contexto gramatical, el contexto inmediato, el contexto remoto, el contexto del libro, el contexto bíblico, el contexto histórico-cultural, el contexto literario, el contexto geográfico. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas cosas, toda esa
entonces engranaje de contexto es necesario para poder llegar y poder eliminar la brecha que hay entre el escritor original y la persona que está estudiando. Así, porque recordemos que hay una brecha. Por eso tenemos que usar las leyes o las reglas o los métodos de interpretación y aplicarle y hacer la exégesis. Porque así podemos eliminar la brecha que hay de errores y la brecha que hay de cultura, de lenguaje, de tiempo. ¿Me doy a entender? De historia. Entonces, así podemos cerrar esa brecha y podemos acercarnos lo más posible a lo que en realidad el autor original quiso decir para evitarnos estos errores y también evitarnos caer en falsa doctrina, porque también tenemos que saber aplicarla. Porque hay mucha gente, ok, tú sabes la hermenéutica, tú conoces la regla de interpretación, pero la sabes tú aplicar, porque hay gente, vuelvo y repito, como dije ayer, estamos expuestos al error. Me doy a entender. El ser humano se puede equivocar, se equivoca muchas veces. A veces podemos saber las cosas y nos equivocamos. Por eso es importante ser flexible en esto, no aplicar la cosa rudamente, ¿me entiendes? Entonces, uno tiene que ser flexible y saber malear la situación. Entonces, ahora, aquí los sustantivos son reemplazados por pronombres. Y eso lo vamos a ver ahora en este estudio paso a paso para que usted pueda entender y comprender las escrituras cada día mejor. Amén. Sigamos. Okay. Persona, lugar o cosa. Por ejemplo, podemos decir, el pastor predicó bien, porque él estudió y oró antes de dar su mensaje. Páreme ahí. Oiga esto. Por ejemplo, podemos decir, el pastor predicó bien porque él, ¿a quién se está refiriendo? Al pastor. Al pastor, ¿verdad? Estudió y oró antes de dar su Mensaje. ¿a qué se está refiriendo el su? Ya, al pastor. mensaje del pastor. ¿Verdad? Entonces aquí estamos viendo cómo se reemplaza Ya. pastor por Por él, o su mensaje. mensaje. Entonces, tenemos que entender esto porque mucha gente lee así a lo loco, sin entendimiento, o puede pronunciar palabras muy hermosas con acento y todo, pero no es simplemente pronunciar la palabra con todos sus acentos, es necesario y es bueno, pero es entender lo que se lee. Porque el eunuco de la reina Candace venía leyendo, pero no entendía lo que estaba leyendo. Ya, es verdad. ¿Me entiendes? Entonces, es importante saber leer y entender lo que se lee. Por eso es necesario conocer cierta regla o obtener cierto conocimiento de la gramática del lenguaje. ¿Me entiendes? Porque eso es muy importante. Entonces, sigamos para que usted vea. Okay. Oró antes de dar su mensaje. Con fuerza, varón, para que lo escuchen. Como puede ver, los pronombres él y su reemplazan la palabra pastor. Ya. La palabra pastor, que es sustituida, se denomina antecedente del pronombre. En otra palabra, que es un antecedente del pronombre, por ejemplo, el artículo. En este caso, por ejemplo, el su. Eso, ¿me entiendes? Perdón, en este caso el pastor. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que la palabra sustitutiva aquí es él y su. Y el antecedente que tenemos aquí es el pastor. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Ok. Entonces, porque reemplaza al pastor. Pero se está refiriéndose al pastor. Exactamente. No está repitiendo al pastor, no está diciendo él, su, la, lo, la. ¿Me doy a entender? Él dijo, a él habló, Exacto. él envió a su hijo. ¿Quién envió a su hijo? Dios. Dios. Entonces aquí tenemos que el antecedente de él es Dios. Dios. ¿Está entendiendo? Entonces sigamos. La Biblia frecuentemente hace uso de pronombres. Esto permite la fluidez del texto, sin la incómoda repetición de sustantivos. Pero al mismo tiempo, el uso de los pronombres puede causar confusión si el lector se salta parte del texto. En forma apresurada,
y no se toma el cuidado de identificar la palabra, frase o cláusula representada por el pronombre. Su antecedente, algunos pronombres comunes que requieren especial atención son él, ella, los, este o esta, ese o esa, tú o ustedes, cualquiera, quien quiera, ellos y mí. Ok, entonces, aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, algunos pronombres comunes que requieren especial atención son él, ella, lo, este o esta, ese o esa, tú o ustedes, cualquiera, quien quiera, Mí. ellos y mí. ¿Y quién es mi yo? Mi casa, La casa mía. mi carro, Mi yo. mi libro. Mi agua, Mi té. mi té. ¿Te entendieron? Entonces pon atención ahora. Sigamos. Vaya a Mateo 16, 13 hasta el 20. Vayamos allí. Mateo 16, 13 hasta el 20. Amén. Amén. Mateo 16, 13 hasta el 20. Mateo 16, 13 hasta el 20. 3 hasta el 20. ¿Lo tienen? Amén. ¿Qué dice allí? La confesión de Pedro. Sí, ¿qué dice? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Cesarea. Cesarea. De Filipo preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ponga atención a esto, porque aquí ha habido, esto es algo de debate y controversia, porque ahora tenemos un punto que aclarar con el asunto del el catolicismo y la iglesia cristiana, porque aquí viene un punto de toque de queda, vamos a decirlo así, un punto muy controversial y un punto de fuego, donde ya usted sabe lo que sucede cuando se explica las cosas como son. Porque hay muchos que tienen temor y miedo, pero vamos a aclarar. Siga leyendo para que usted vea. Por favor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Prevalecerán. Sí. Prevalecerán. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ok, aquí dice en el versículo 17, dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora viene el punto. Okay. Jesús está preguntando qué dice la gente, que quién él es. Okay. Uno dice Simón, dice Pedro, Simón dice, algunos dicen Juan el Bautista, otro Elías, etc. Yeah, Bueno, okay. pero ahora viene un punto. Jesús le dice, ¿y ustedes quién ¿Y ustedes? ¿Quién piensan ustedes que yo soy? Ajá. Entonces Pedro aquí, por la iluminación de Dios, del Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oye, entonces Jesús dice, aquí viene. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, oiga, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos han cogido que Jesús se está refiriendo que Pedro es el fundamento de la iglesia. Exactamente. ¿Me entiendes? Pero la palabra Pedro significa piedra pequeña. Ok. Ahora, ¿quién es la roca? Cristo. Cristo es la roca. ¿Quién es el fundamento? Yo creo que usted vaya conmigo a 1 Corintios 13, perdón, 1 Corintios 3, 11, para que usted vea. Porque no puede ser que Jesús se está refiriendo a Pedro. Cristo se está refiriendo a la confesión que Pedro hizo acerca de él. ¿Me entiendes? Sobre esta roca, lo que tú has dicho, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es así. Y yo edificaré mi iglesia sobre mí mismo. ¿Me entiendes? No sobre Pedro. La gente está equivocada. 3:11. 3:11, léalo para que usted vea. Porque nadie puede poner Con fuerza, otro hermano. fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Léalo de nuevo, por favor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. Yo voy a leer aquí. Primera de los Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿cómo va a ser que Pedro sea el fundamento de la iglesia? Dime. ¿Verdad que no concuerda? Entonces, si analizamos bien de roca, Jesús está refiriendo que Él es la roca. Pedro confesó lo que Jesús es. Hay que leer eso al Papa Francisco. Entonces, ¿qué pasa? Es sobre Jesús el fundamento de la iglesia. Cristo también dice la cabeza. Pero, La cabeza no es Pedro, ni el fundamento es Pedro. perdón, pastor, pero ¿por qué lo...? Mala interpretación. Pero, Mala interpretación. ya, pero increíble. Mala interpretación. Entonces, por eso dicen que Pedro fue el primer papa también. Ya, exactamente, Entonces, ya. lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. Y lo que queremos decir claramente es que Jesucristo no se está refiriendo a Pedro como fundamento. Jesucristo se está refiriendo a la confesión que Pedro hizo acerca de él y que él mismo es la roca y el fundamento de la iglesia. No hay otro fundamento. Claro. Y lo dice bien claro. Y cuando analizamos, usted puede coger una concordancia. Usted verá que dice que Cristo es la piedra angular que desecharon los edificadores. ¿Me entiendes? Entonces Jesucristo es la piedra. ¿Me entiendes? Jesucristo es la roca. La roca angular, la piedra, la roca. Jesucristo es el fundamento. Entonces, por eso dice bien claro en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, no es a través de Pedro. Ahora, después dice, y te daré las llaves de el reino de los cielos. Lo que atares en la tierra. Está hablando de la autoridad que Dios le va a otorgar a la iglesia. Ok. ¿Me entiendes? A través de Cristo Jesús, cuando muere y resucita, que le envía que el Espíritu Santo le dé el poder y la autoridad. Jesús dijo bien claro en Mateo 28, 18, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Jesucristo le dijo bien claro a sus discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo. Y en el capítulo de los Hechos, allí vemos cómo el Espíritu Santo desciende y lo reviste de poder. Y de allí vemos cómo se detona la gran comisión y se lleva a cabo sanidad, liberación. Y vemos cómo se escribe el libro de los Hechos, el libro de los actos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, debería ser por título. O los Hechos del Espíritu Santo. Debería ser por título. Los Hechos del Espíritu Santo Perdón, pastor. a través de los apóstoles. Perdón, Diga. pastor, pero se contradicen porque, por ejemplo, el Papa no puede estar casado, pero Pedro fue casado. Porque dice la suegra, ¿eh? Sí. Entonces, como ya Sí. se contradice. Entonces- totalmente, ya. Entonces aquí viene un problema serio. Y es que por malas interpretaciones, eso ha traído confusión y engaño. Wow, mucho. ¿Me entiende? Usted ve lo que puede hacer una mala interpretación. Usted ve lo que puede hacer una mala explicación de las escrituras. Mucha gente lo coge muy a la liviana, pero yo le voy a decir una cosa. La Biblia lidia con la situación de vida eterna o muerte eterna. Y entonces mucha gente pasa por alto estas cosas. Y esta es la realidad con la cual nosotros estamos lidiando. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en el Hijo ha pasado de muerte a vida. Oye, ha pasado de la muerte a la vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado y la ira de Dios Padre está sobre él. Oiga esto. ¿Me doy a entender? Entonces, uno tiene que entender que esto tiene que explicarse debidamente y con todo el cuidado
y con toda la sabiduría que el Espíritu Santo concede y la luz que el Espíritu Santo nos ha concedido para evitarnos caer en errores. Por eso es importante estudiar las reglas, las leyes o la ciencia de la interpretación bíblica o la ciencia de la comunicación, que es la hermenéutica, y saber aplicarla para hacer una buena exégesis y extraer todo el engranaje para poder explicar las cosas como son y no caer en errores ni llevar a la gente al infierno. Porque así como predicamos la verdad y a través de la palabra del Espíritu Santo trae sanidad, liberación y trae convencimiento de pecado, también la persona, el predicador, puede enseñar media verdad y puede llevar mucha gente al infierno. Entonces, uno tiene que ser claro en esto y cuidadoso con esto. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Ya sabemos, ahora vamos a la explicación que nos da el autor del libro para que usted vea esto. Ahora vamos, aquí dice. Página 87. Es bueno leer un poquito. Sí. Porque como Sí. Digo, cuando uno lee como que... Ahora vamos a... Ahora vamos a Mateo 16, 13, 20. Ya lo hicimos. Sí. Y consideremos la afirmación. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La pregunta que a veces se hace es, ¿a quién o a qué se refiere esto? ¿Se refiere a Pedro, a la afirmación que él acaba de hacer acerca de Cristo? Al leer la frase sin un conocimiento del griego original, la mala interpretación más común es que la roca se refiere a Pedro. Si Cristo hubiera querido referirse a Pedro, él pudo haber dicho, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Páreme, sobre ti edificaré mi iglesia. Porque tanto... Exactamente. ¿Me doy a entender? Lo había dicho ahí mismo directamente. Ya. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí entra algo que hemos estudiado. Entra en escena lo que se llama el contexto gramatical. Irnos a la frase en el griego, koiné. ¿A qué se refiere roca? ¿Me entiendes? Para entender a qué Jesús se está refiriendo en realidad. Entonces, en el contexto gramatical, bien aplicado. Porque aquí que entra, vuelvo y repito, no se puede aplicar esto rígidamente. Hay que ser flexible y ser sabio. Sabiduría es la aplicación del conocimiento basado en buen juicio. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Es que uno tiene que ser sabio para aplicar esto, para evitarse caer en errores. Porque tú puedes saber las reglas de hermenéutica. Tú puedes ser un teólogo, tú puedes ser un erudito, una persona dotada en conocimiento. Y lamentablemente por tus ideas preconcebidas o por tu falta de ser cuidadoso, puede mal aplicar la hermenéutica y dar otro sentido a las cosas. ¿Me doy a entender? Por eso uno tiene que ser cuidadoso. Por eso uno tiene que ser flexible en esto para evitarse estos problemas. Entonces, por eso tenemos que ir al contexto, ¿qué? Lingüístico. Vamos al contexto lingüístico. Y cuando entramos en el contexto lingüístico, entonces nos vamos a dar cuenta de lo que significa. ¿Sí? Sigamos. Hubiera sido extraño para Cristo el dirigirse a Pedro como tú y luego como esta roca en la misma oración, debido a que otro pasaje de la Biblia afirma claramente que el único fundamento de la iglesia es Cristo. Primera a los Corintios 3:11. Esto deja fuera la posibilidad de que Jesús se estuviera refiriendo a Pedro. Ya se descarta, ¿verdad? Ajá. Al leer el texto en griego se confirma que a Pedro no es el antecedente detrás de la expresión esta roca. Entonces, el antecedente no es Pedro, ¿verdad que no? Ajá. es Ahora Cristo. sigamos. Ante todo la palabra esta está en femenino, antes que en caso masculino. Además del nombre Pedro en griego es Petros, que significa una piedra pequeña, mientras que la palabra para roca es Petra, que significa un peñasco grande. Obviamente la iglesia no está edificada sobre una piedra pequeña, sino sobre una roca grande, sobre el fundamento firme de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Está entendiendo? Entonces, aquí vemos claramente de que no se está refiriendo a Pedro porque el antecedente de esta roca no es Pedro, sino ¿quién es? Cristo. Queda bien claro que Jesucristo es la roca, Amén. Claro, el ¿cómo hacer? fundamento de la iglesia. ¿Estamos aquí? Vamos aquí. No es el Papa católico, no es Francisco, A Pedro, Y no es Pedro tampoco. tampoco es Pedro. Jesús, la roca. Wow.
Jesús es el fundamento. Eso es todo. Ahora una pregunta, ¿cómo un hombre pecador puede ser el fundamento de la iglesia? Exactamente. No. El mismo Pedro le dijo a Jesús, aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿cómo un hombre que no tiene la capacidad ni siquiera para saldar su propia deuda ante Dios, cómo puede ser fundamento de la iglesia? Señores, por eso es que hay que tener cuidado con esto. Entonces vemos claramente que es una falsa doctrina, una falsa enseñanza, por una mala interpretación, una mala aplicación, o por idea concebida, o factores de intereses personales, se predica y se ha enseñado en ciertas denominaciones de que Pedro es el fundamento de la iglesia, Así es. de que Pedro es el primer papa, de que Pedro es la primera, vamos a decirlo así, el primer, sí, el primer papa, el primer papa escogido para ser el fundamento y el que va a guiar a la iglesia del Señor, y que el que tiene la autoridad. Eso no es así. Pues sí. De que él recibió autoridad como miembro de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo, eso lo sabemos. Pero entendamos que Cristo es el fundamento y toda persona que recibe a Cristo y ve conforme su palabra, el Señor lo dota de su Espíritu Santo y le da su autoridad y su poder para llevar a cabo la gran comisión y para servir al Señor con más efectividad. Amén. Amén. Entonces sigamos. A veces resulta extremadamente difícil identificar el antecedente correcto de un pronombre. No obstante, el completo significado de un pasaje puede depender de la identificación del antecedente. Lea Juan 21:15. Vamos allá, San Juan 21:15. Y aquí usted va a quedar sorprendido. Y ponga atención. Amén. San Juan 21:15. Bueno, voy a leer, no me la para el Espíritu Santo. Hasta el 15, hermano. Sí. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero. Sí, ahí. Ok. Si leemos todo, tú sabes que estaban los otros discípulos, ¿verdad? ¿Ya? Pero ahora, ¿a qué se refiere me ama más que estos? Tenemos que buscar el antecedente de estos. ¿Tenía que consagrarse más? ¿O que tenía que consagrarse más? ¿O ¿Qué el Señor le está diciendo? ¿Que si lo ama más que los otros discípulos? No. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Recordemos que Pedro se fue otra vez a pescar. Volvió otra vez a su vida cotidiana. Jesús lo llama para decirle, mira, yo quiero que te me consagre totalmente, completamente. Me ama más que tu vida cotidiana. ¿Me entiendes? Me ama más que tus instrumentos de pesca, de todo eso. ¿Me entiendes? Que me ama más que todas las cosas. Sí, ok, tú sabes que te amo. Pero el punto está que mucha gente dice, no, está hablando de los discípulos. La primera impresión Cualquiera que no la estudia bien, se ve que es así. Hermano, entonces, por eso yo le estoy diciendo aquí que hay que estudiar las escrituras con cuidado. Y yo sé que hay muchos que están diciendo, wow, yo no sabía eso, que me están mirando por ahí. Oh, pero yo creo que los discípulos, mira bien, el antecedente de esto, ¿quiénes son? Porque cuando tú te vas más allá atrás, tú te das cuenta que Pedro había volvido a su vida cotidiana. Ya volví otra vez. ¿Me entiendes? A pescar. Y el Señor le está pidiendo una consagración, un ministerio completo totalmente para que se consagre a Él. Y el Señor dice, ¿me ama más que todo lo que tú estás haciendo? Porque Él volvió otra vez a su vida cotidiana. ¿Me entiendes? A su faena de antes. como al mundo. otra Sí, vez. no, al mundo no, sino a su faena sus de cosas, pescar, sus cosas. Entonces Él le dice, ¿me ama más que esto? Ok, Que todas las cosas que tú estás haciendo. Si tú no estudias el antecedente de esto, claro. tú vas a decir, pues está hablando de los discípulos. No, él no iba a hacer, ¿por qué tiene que decirle eso a Pedro? diferencia.
Va a ser diferente persona. Porque mucha gente dice, no, porque Pedro y Juan eran los más cercanos al Señor. Espérate un momento. Pero Judas era el tesorero. ¿Y quién es el hombre de confianza? El tesorero. ¿Quién es el hombre de confianza? El tesorero. ¿El que tiene el dinero o no? A esa persona que se le confía. A lo que tiene los chelitos. Entonces, tú me estás diciendo a mí que Wow. la gente más cercana a Jesús era Juan y Pedro. Pero cuando tú analizas bien, Judas era el hombre que tenía el dinero. Era el tesorero. Y robaba. Wow. So, Por eso es que uno tiene que ser cuidadoso con esto en el estudio para evitar caer en idea preconcebida o enseñar media verdad o no tener claro todo el panorama. ¿Me doy a entender? amén. Entonces, sigamos en el libro para que usted vea. Y busqué el pronombre clave, palabra sustitutiva, así se sustituta, el que se basa en el pensamiento. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Inmediatamente viene a la mente la siguiente pregunta, ¿cuál es el antecedente de estos? Sí. Se refiere a los artículos utilizados en la pesca tales como los botes, los mastiles, las redes y aún los pescados. O se refiere a los otros 10 discípulos, puesto que no sabemos qué fue lo que Cristo señaló cuando hablaba, tendremos que examinar el texto para poder hallar algunas pistas. Algunos eruditos señalan que se trata de la jactancia de Pedro en Mateo 26:33, de ser el discípulo más leal. Y por ser tan presuntuoso, Cristo lo está reprendiendo aquí. Aunque esto es posible, no creo que sea lo más probable, ya que hay la tendencia a poner el antecedente del pronombre cerca del pronombre. Generalmente la opción más cercana es la mejor. En el caso que estamos estudiando debemos buscar el antecedente en Juan 21, pero en este contexto no encontramos la jactancia de Pedro, más bien observé lo que se menciona un poco antes, el abandono de Pedro a su comisión de evangelizar y su retorno a la carrera de pescador. Usted entiende, en el capítulo 21, versículo 3. Vaya para que usted vea, léalo. ¿Capítulo qué pasó? Capítulo 21, versículo 3 de San Juan. 21:3. Sí, ¿qué dice? Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ellos volvieron. Ok. Él y ellos volvieron. Ya. Entonces sigamos para que usted vea. La inutilidad de tal empresa sin Cristo y la pesca milagrosa. Versículo 5. Versículo 5, perdón. Sí. Y la pesca milagrosa de 153 peces, versículo 6:11. Cuando consideramos estos y el llamado de Cristo de apacentar sus ovejas, la evidencia indica abrumadoramente que Cristo está desafiando a Pedro, no solo a darle todo su amor, sino también a aceptar una vida de ministerio a tiempo completo. ¿Está diciendo que son los discípulos? No. Está diciendo que tiene que consagrarse totalmente al Señor. Ya. Me ama más que tu pesca, que todas estas cosas, que tus afanes, que todo esto. Los afanes del mundo. Te reto a que te consagre a mí. Y si me ama verdaderamente. Ya. Igual que ahora. Sí, pero el punto está que muchos piensan que Jesús te dice, me ama más que los otros discípulos. Igual que ahora, no tenemos más Eso pensé yo. de lo que nos agrada. ¡Ah, oye! ¿Cómo Sí, fue? eso pensé yo también. Estamos aquí para aprender. Amén. Sí. ¿Pero está entendiendo? Lo mismo que ahora también. Por eso es que hay que estudiar el contexto inmediato. Ya. ¿Qué se habla del contexto inmediato? Los versículos antes y después. Después. ¿Me entiendes? Y si no, vete al contexto remoto. Porque el contexto del antecedente de esto se puede identificar por el contexto inmediato. En el contexto inmediato podemos identificar en realidad la situación que se estaba dando allí, la narración, y entonces podemos identificar el antecedente de estos. Ya. Amén. Amén. Para evitar, voy y repito, Errores las falsas doctrinas o falsas interpretaciones. Errores. Y ahora viene un punto. ¿Quiere decir que el hombre no es de Dios? No, yo no estoy diciendo eso.
Yo estoy diciendo que la persona los seres humanos estamos expuestos a la equivocación. Claro. Y para evitarse esos problemas, hemos de ser cuidadosos, analizar todo, usar todas las herramientas que tenemos a disposición para exponer, explicar, enseñar con más afinidad la palabra que nos pueden dar que la vida eterna. Amén. Y nos pueden llevar a la salvación. Amén. Amén. Sigamos. Permítame añadir una nota de advertencia aquí. Hay ocasiones en las que el antecedente más cercano no siempre es el correcto. Cuando hay duda, el contexto y la gramática deben ser los jueces finales del antecedente correcto. Páreme ahí. Cuando hay duda, el contexto y la gramática. Contexto y la gramática. Por eso el intérprete no debe abusar de la gramática. A veces el antecedente no es el que tenemos ahí mismo, cercano, sino que puede estar más lejos. Puede estar en 2 o 3 versículos más atrás. O puede estar en un capítulo más atrás. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso es bueno usar el estudio de los contextos para evitar, vuelvo y repito, evitar. Siempre voy a estar repitiendo, evitar equivocarnos lo menos posible. Amén. Amén. Sigamos. Deben ser jueces finales del antecedente correcto. Por ejemplo, en Efesios 2, 8, 9 leemos, porque por gracia sois salvos. Vamos allá, Efesios. Esto es muy buena también. Ahora ponga atención aquí, ¿eh? Ok. Ponga atención. Amén. Amén. 2, 10, 2, 8 y 9. Porque por gracia sois ¿qué? Salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oiga, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Ahora, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Y esto? ¿A qué se refiere y esto? ¿Y esto? A lo que estaban alrededor. No. Pero si estaba señalando. Lo leo otra vez. Oiga esto. Eso es la gracia. Oiga. Se refiere a la salvación. Porque ahí mismo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, Es don de La Dios. salvación. y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La salvación. Por medio de la gracia en Jesucristo. Ahora esto se está refiriendo a la gracia, a la salvación que es por gracia. Esto sí. ¿Está entendiendo ahora? Entonces, sigamos leyendo para que usted vea. Aleluya. Gloria a Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si el intérprete estuviera leyendo este pasaje en el idioma original griego, le sería obvio que la palabra fe está en género femenino y por lo tanto no podría ser el antecedente de esto, que está en género neutro. Sin embargo, al no poseer esta información, el intérprete debe examinar el contexto con mucho cuidado. Allí puede verse que el asunto principal tratado antes y después del pasaje citado es nuestra salvación, la cual es un don de Dios que no se obtiene a través de las obras. 13. ¿Quién es el antecedente de él? En el versículo, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Vamos para allá. Lucas Vamos para allá. Lucas 11, 37. 37. Vamos allá para que usted vea algo. Hermano, esto es Biblia. Amén. No hay una cosa más rica que la palabra. Amén. La palabra de Dios. Amén. 11:37. Oiga lo que dice. Amén. Amén. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Ahora, ¿quién es el antecedente de él en el versículo? Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Él se refiere al fariseo. Jesús. ¿Tú ves? Jesús. Lee bien. Con No, él. Jesús, Jesús. Comience con él. ¿Sí? Luego que hubo hablado, le rogó
un fariseo que comiese con él. con él, con Jesús. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Jesús. Se refiere a Jesús. Se está refiriendo a Jesús. Porque ¿quién es que lo está invitando? El fariseo. El fariseo. Jesús que come con Amén. En Juan 14, 9 y 10. O sea, Juan 14, 9 y 10. Amén. Muy bien, ya. Ok, dice así. 9 y 10. 14, 9 y 10, San Juan. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, en los versículos, ¿cómo pues dice tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? San Juan 14, 9 y 10. ¿Cuál es el antecedente de tú? Felipe. ¿Eh? Felipe. Claro. Porque ¿quién es que le hace la pregunta? Felipe, sí, así mismo. Entonces, ¿usted está entendiendo? ¿Está entendiendo esto? Por eso, mire, hermano, tómese su tiempo para leer cuidadosamente. Por eso digo que tenemos que hacer una prueba para aplicar, hacer una prueba de estudio para aplicar la regla de interpretación. Vamos a coger un libro y lo vamos a estudiar usando todas las reglas. ¿Me entiendes? Para sacarle, para exprimirlo y sacarle el consumé, para saber. Quería ser ese. Así, exactamente, para que usted sea un exégeta. Para que sea un exégeta. Dios lo oiga. Amén. Un exégeta. Bueno, objetivo 4.8. Dada una lista de frases que utilice conjunciones. Distinguir las distintas formas en que éstas se utilizan para conectar pensamientos. Palabras conectivas. Palabras conjunciones. En otras palabras o frases conectivas. Otras palabras, frases conectivas. Tal vez las palabras más pasadas por alto en los estudios bíblicos son las vitales, palabras o frases conectivas, las cuales enlazan los pensamientos. Por ejemplo, por lo tanto, es una de las más importantes, significa por esta o esa razón o razón. Y nos dice por qué algo fue dicho o hecho. Amén. Por tanto, da la razón y el por qué. Amén. Entonces, otras palabras o frases conectivas importantes son por qué, por, no obstante. Amén. Amén. Dice así. Aunque, pero, etc. Estas palabras son utilizadas como puente entre palabras y pensamientos. Al igual que los puentes reales nos sirven, nos sirven todas para el mismo propósito. Algunos cruzan caminos, ríos, barrancos y algunos son para personas, autos o trenes. Los puentes verbales no funcionan todos de la misma forma. Observe los diferentes significados de las expresiones siguientes, basándose en el puente utilizado, palabra o frase conectiva. Estas son palabras que sirven de puente para llevarnos a otro pensamiento, para no entender una razón, un fin, el por qué se dijo, qué se hizo, etc. Amén. Amén. Por ejemplo, soy cristiano porque creo. Soy cristiano, por tanto creo. Por tanto creo. Soy cristiano, pero creo. Soy cristiano, no obstante creo. Obviamente el tipo de puente que se utiliza hace una gran diferencia en el significado de la frase. La mayoría de estas palabras puentes se denominan conjunciones, con conjunción, unión.
¿Me doy a entender? Amén. Veamos algunos usos comunes de estos puentes, teniendo presente que las palabras conectivas tienen múltiples propósitos. Su función variará dependiendo del contexto. Kaiser en 1983, página 97. Ok, ahora viene el punto. Causa y efecto. Palabra conectiva o conjunciones de causa y efecto. Por ejemplo, un resultado o una razón, ¿verdad? Resultado y razón. Causa y efecto, resultado y razón. Dice que o por qué. E incluyes palabras como, por tanto, por qué, por, así pues. ¿Está entendiendo esto? Entonces, estas son palabras conectivas de causa y efecto. Que dice el por qué. ¿Me entiendes? Entonces, por tanto, una causa y efecto. ¿Por qué? Por así pues. Amén. Ejemplo. Váyase a Gálatas 5.1. Vámonos a Gálatas 5.1. Ya su nombre. Gloria. Vámonos a Gálatas 5.1. Tenemos palabra conectiva o palabra de conjunción de causa y efecto. Yo, porque usted lo lee mucho en la palabra, por tanto, así pues, más. ¿Está entendiendo? Amén. Ok. ¿Qué dice? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está pues firmes. ¿Está qué? Está pues firme. Causa y efecto. Exacto. Causa y efecto. Entonces, tenemos también transición, que habla de continuo pensamiento o anota una serie de cosas Oiga, Y utiliza oiga esto. palabras como O anota una serie de cosas y utiliza palabras como transición. Se transfiere de un pensamiento a otro. Por ejemplo, y él pensaba de otra forma. Un ejemplo. Primero, además, por lo demás, y también, para nombrar unas cuantas. Un ejemplo, váyase a Filipenses 3.1. Entonces, la palabra de transición habla que sale de un pensamiento hacia otro. Transición. Porque estamos en la frase conectiva o de conjunción de transición. Por ejemplo, voy y repito, y primero, además, por lo demás, y también para nombrar unas cuantas. Amén. Entonces, el ejemplo que tomamos es de Filipenses 3.1. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces aquí usa, por ejemplo, por lo demás. ¿Está entendiendo? Está haciendo transición de pensamiento. Continúa un pensamiento. ¿Me doy a entender? Por lo demás. Es un pensamiento de continua y transición. Por lo demás. Amén. Amén. Entonces, aquí viene algo muy importante. Énfasis. Hermano, uno tiene que ponerle mucha atención cuando Dios repite algo mucho en las Escrituras. Ok. O cuando Dios habla acerca de un tema, o de un personaje, o de una situación en las Escrituras. Tenemos que ponerle mucha atención porque Dios nos está diciendo algo muy de elevadísima importancia en el mundo espiritual. Ok. Entonces, el énfasis es una forma de decirle, miren, esto es importante. Ok. Acentúa frase importante por el uso de palabras como, sin embargo, aún, ciertamente, sí, ¿y qué?
Vamos al ejemplo. Lucas 11, 18. Lucas. Amén. ¿Qué dice? Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, No, Lucas 11, 8, perdón. Lucas 11, 8. Lucas 11, 8. Lucas 11, 8. Está muy Lucas 11, 8. Lucas estaba 11, 18. Perdón. Lucas 11, 8. Ok. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Énfasis. Está haciendo énfasis en que Digo ¿eh? que aunque no se levante, Cuando usted estudia bien el contexto, usted se da cuenta que habla de la oración y de la forma de pedirle a Dios a través de la oración. Entonces está haciendo énfasis en la oración, Ok. en la oración de súplica, de pedirle a Dios si tenemos necesidad, de saber también orarle a Dios. Ok. ¿Está entendiendo? Está escuchando. Observa, está haciendo énfasis en la oración. Entonces, fíjate que usa la historia de un amigo Ok. que está en una situación difícil y viene a pedirle a otro. Entonces, imagínate tú que cuando nosotros estamos en una situación difícil, nosotros vamos a pedirle, a buscar a Dios. Entonces, está haciendo énfasis que Dios siempre puede ayudarnos. Ok. ¿Me entiendes? Que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Está haciendo énfasis que debemos de orar y a buscar a Dios. Entonces, por eso tenemos que ponerle atención. Por eso es importante estudiar el trasfondo, el contexto. Estudiar el contexto inmediato de lo que está pasando. Diga. se parece a la de la viuda con el juez. Exactamente. De tanto venir al decirle Exactamente, que le haga insistencia, justicia, insiste. Entonces, hasta que el juez dice, "Venga, exactamente. Entonces, así cuando mismo". se hace énfasis mucho en algo, cuando Dios es lo que nos está diciendo, pongan atención. Ok. Pongan atención, es muy importante. Amén. Entonces tenemos la palabra de conjunción de causa y efecto, transición, de un pensamiento continuo transitorio o de transición. Tenemos también el énfasis. Ahora tenemos la palabra de conjunción o de conectiva, Condición o posibilidad. de condición o posibilidad. Indica el potencial para que algo ocurra o se efectúe. Una condición que, oiga esto, o se efectúe. O una condición que haga que ocurra o se efectúe. Esta está precedida por la palabra que. Sí. Ejemplo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Condición o posibilidad. Potencial que lleva a cabo que algo ocurra. Entonces, aquí viene el punto. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, lógico que si perseveras ahí en la fe y está fundamentado en la palabra, entonces sucederá algo. Sucedió. ¿Qué? Serás salvo. Contraste o ahí está bueno. Contraste o adversativo o contrario. Indica oposición o idea opuesta conectadas con palabras como pero, si no y sin embargo también. Imagínate, el sin embargo puede también ser una palabra también de qué. Búsquela. Aquí. Sin embargo. Puede también ser de énfasis. Por eso también depende del contexto. ¿Me entiendes? También depende del contexto. El contexto también define qué. El significado del término. Ya. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Contraste o adversativo. Indica, por ejemplo, contrariedad o oposición. Pero, lógico, pero, si no, sin embargo,
Ejemplo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre. Ahora viene, usted ve que hay algo contrativo, que es contrario. Ya. No solo de pan vive el hombre. Jesús dice, hey, espérate, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí vemos contraste o adversativo. Comparación. Une comparaciones o pensamientos diferentes por hacer uso de combinaciones de palabras tales como no, ni, y, a la vez, no, solo, sino también. Ejemplo, ni en este siglo, ni en el venidero. Comparación. Ya, ya. Amén. Ya, ya. Ejemplo, Mateo 12:32. Entonces tenemos palabras de conjunciones de causa y efecto. Número 1. Segundo, de transición. Número 3, énfasis. Número 4, condición o posibilidad. Número 5 Contraste o adversativo. y número 6. Comparación. Comparación. Une comparaciones. ¿Cómo? Comparación. Sí, comparación. Comparación. Entonces, aquí viene algo muy importante y es cuando usted está leyendo, conforme al contexto también, el contexto define su significado. Amén. Amén. Aunque la lista proporcionada no es completa, sirve para recordarnos la importancia de estas palabras clave. Ellas son vitales porque porque nos expresan la forma en que pensamientos individuales se relacionan unos con otros. Debo advertirles lo siguiente: algunas conjunciones tienen una doble función, lógico. Sin embargo, puede ser de énfasis, pero puede ser también de contraste o adversativo. Amén. Entonces, uno tiene que ver el contexto. O sea, que son utilizadas en más de una forma. Con el conocimiento de que las conjunciones pueden ser utilizadas de varias maneras, el intérprete debe prestar mucha atención al contexto que las rodea para poder determinar exactamente cómo han sido usadas. Cómo han sido usadas. Lea los siguientes versículos e indique la forma en que cada palabra conectiva liga a los pensamientos. Para ello, escribe el número apropiado en los espacios en blanco. Causa y efecto, número 1. Número 2, transición. Número 3, condición o posibilidad. Número 4, contraste o adversativo. Ok. Aquí voy a leer un párrafo y usted me va a decir si es causa y efecto, si es transición, si es condición o posibilidad, si es contraste o adversativo. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, ¿yo la digo? Contraste. 4. Gozao, adversativo. sí, 4, ¿verdad? Gozao por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también, Alberto, ve, Transición. Miguel, ¿Cuál fue la pregunta? no está aquí. Elías, Causa y efecto. causa y efecto, ¿verdad? Ok. En la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Sí, ¿yo lo hago? Condición o posibilidad. Sí. Soy vituperado por el nombre de Cristo. Soy bienaventurado porque, Elías, porque, sí, lo diga. Causa y efecto. Porque, Causa causa y efecto, porque, ¿verdad? El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que, Condición o posibilidad. condición o posibilidad, así que sí. También puede ser énfasis también, ¿verdad? ¿O no? Puede Vamos ser. a ver, ¿sí o no? Énfasis. No, ¿verdad? Así que se puede. Condición o posibilidad se puede. Porque tenemos que ver que puede ser doble significado, pero está bien. ¿Sí? Ya. Ok.
ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero, Alberto, pero, vayan a la número 5. La palabra colectiva número 5. Ah, pero contraste versativo. ¿O no? Ya. Ok. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Sino, Yorladis, Contraste adversativo. claro. Ve que no era tan difícil. Sí, mira bien. Simplemente usted tiene que poner atención. La única dificultad es que a veces algunos son de doble De doble significado. sentido. Y ahí es que puede ser un poquito problemático, pero tenemos la ley del contexto. Del contexto. Amén. Entonces, Amén. objetivo 4.9. Localizar un artículo definido o Determinante. determinante y explicar la forma en que este afecta el significado de una frase. Esto es importante. ¿Puedo leer, pastor? Porque usted no lo puede hacer todo. No, yo no puedo hacer todo, que allá atrás no me quieren ayudar. No, yo relajando. Aquí, hermana, sigue. Palabras que especifican. No, ¿nota usted alguna diferencia entre la expresión el Hijo de Dios y un Hijo de Dios? Obviamente la primera es muy específica, pues se refiere a una sola persona, Cristo. La segunda frase es indefinida y podría referirse a cualquier creyente entre millones. Pon atención, porque cuando dice el Hijo de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Al único. Al unigénito. Él, un solo. A él. No hay más nadie. ¿Te has entendido? No hay otro. El único y verdadero Dios. Él solamente. Específico. Siga leyendo. Notar la diferencia entre un artículo definido o determinante, el o la, y un artículo indefinido o no determinante, o una. Es algo muy crítico. Párenme ahí. Yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Juan 5, versículo 20. Esto es muy importante, hermanos. Primera de Juan, pastor. 1 Juan 5, 20. Amén. 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 ¿Están aquí conmigo? Los que nos están sintonizando, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Espero que esté aprendiendo algo. Amén. Amén. Dice así. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, 1 Juan 5, 20, dice así. Pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿el Hijo de quién? De Dios. ¿El Hijo de quién? De Dios. Ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el Hijo de Dios. Estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense en los artículos que se está usando. Yo pienso que esto le está ayudando a usted a entender que fuera de Jesús usted no puede tener vida eterna. Fuera de Jesús usted no es salvo. Fuera de Jesús no hay salvación para nadie. Solo en Cristo hay salvación. Vuelvo y lo leo para que usted vea los artículos. ¿Qué clase de artículo? Estoy usando los artículos una, o el, o la. ¿Estoy usando artículo definido o determinante o estoy usando artículo indefinido o indeterminante? El definido. Él es definido. El definido. Definido y determinante. Determinante. No sé, les voy a leerlo de nuevo. Pero sabemos que el Determinante. Hijo de Dios, el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en él. Determinante. En el verdadero. En su Hijo, Jesucristo. ¿Cuál es el antecedente de en ese versículo? Él. Cristo. Jesús. Jesús. ¿Está entendiendo? Ahora, aquí viene el punto. El pronombre. Observe. El pronombre.
¿Qué pronombre se está usando? Vamos a ver. Ah, definido. ¿No? Sí, sí, el pronombre. Vayan a la página otra. No, vamos a la página otra vez. Página 86. Dice, los pronombres son palabras que reemplazan a los sustantivos nombres de personas o lugares o cosas. Por ejemplo, podemos decir, el pastor predicó bien porque él estudió y oró antes de dar su mensaje. Como puede ver, los pronombres él y su reemplazan la palabra pastor. Ahora, esos son pronombres, pero también al mismo tiempo son artículos determinantes y definidos. Ahora viene el punto, y póngame atención aquí. Ahora viene el punto, vuelvo y lo repito, para que usted sepa que es importante conocer un poquito de gramática para evitarnos ciertos problemas y así decir las cosas tal y como son, como en realidad el significado lo dice. Amén. Dice así, pero sabemos que el Hijo de Dios Artículo definido. ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Jesucristo, el Jesucristo, el Hijo verdadero, el verdadero Dios, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Está usando artículo ¿qué? Definido o determinante. No hay más. No hay otro. Observe, vámonos a San Juan capítulo 3:16. Vamos a ver qué dice San Juan 3. Es importante ver esos capítulos y versículos a la luz de la gramática que estamos estudiando. Juan, capítulo, ¿qué pasó? Capítulo 3, versículo 16. Amén. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que en él cree, no se pierda más. Ese que en él cree, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo. Entonces, ¿y si no creen? Se pierden. ¿Entendiendo? Porque, ¿qué clase de artículo está usando? De pronombre. Determinante. Definido, determinante. Definido o determinante. Determinante. Entonces, usted ve lo importante de esto. Se ve sencillo, pero alumbra más. Claro. Entonces, volvamos otra vez al libro. Amén, aleluya. Porque usted fue que me dijo que lo leyéramos. Que leyéramos el libro tranquilamente. Yo voy paso a paso para que usted no se desespere y vaya entendiendo. Yo sé que algo se le queda. Amén. Amén. Que eso es lo importante. Y lo que nos están viendo y sintonizando, espero también que algo se le quede y que aprenda de que solo a través de Cristo, el Hijo de Dios, el verdadero Dios, la vida eterna, solo ahí usted puede recibir vida eterna, salvación y conectarse con Dios a través de Cristo Jesús. Y puede evitar irse al infierno. Entonces, solo a través de Jesús. Amén. Amén. Sigamos. Obtenemos un ejemplo clásico en una antigua versión de la Biblia que traducía 1 Timoteo 6:10 de esta manera: porque el amor al dinero es la raíz de todo mal. Como resultado, muchos predicaban que el amor al dinero era la raíz de todo mal. Lo que Pablo realmente dijo era que el amor al dinero es raíz de toda clase de males. ¿Te entendió por qué? ¿Por qué dice de toda clase de males? De esta manera, porque el amor al dinero es la raíz de todo mal. De todo mal. Claro, es una... Entonces, como resultado, muchos predicaban que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Lo que Pablo realmente dijo era que el amor al dinero es la raíz de toda clase Y lo es. de males. Esta distinción es importante. El amor vienen los robos, vienen los secuestros, la muerte, viene todo. ¿Está entendiendo? Parece lo mismo, pero no lo es. En José 5:15, Josué se encuentra con el príncipe del ejército de Jehová.
En este caso, el artículo definido indica que, Yorladis, La B coloqué. No hay otro como este príncipe, es único. váyase a Josué 5:15 para que usted vea. Amén. ¿Lo leo? Josué, estoy en juez. 5:15. Espérate, yo estoy en juez. Josué 5:15, yo estoy en juez, se parece mucho. Pero... Y a su nombre. Gloria. Gloria. Ok, Josué 5:15, ¿qué dice? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Él comienza con una palabra conectiva o de conjunción. ¿Qué clase de palabra conectiva o conjunción está usando? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de palabra conectiva o Transición. Transición. ¿Qué tiene? Y Y transición? Ahora, ¿qué clase de artículo o de pronombre? él. Sí, pero determinante. 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 Ok, entonces, cuando hablamos que es determinante, estamos diciendo claramente que no hay otro como él, que es Definido. único, ¿verdad? Amén. Sí, definido. Definido. Entonces, definido o determinante. A lo mismo. Él o la. Ok. Ahora, cuando es indefinido o indeterminante es uno o una, ¿verdad? Que hay más igual de esta especie Exactamente, ya. que hay alguien más. Ya. Pero aquí vemos que dice, y él. Y él. Está siguiendo la secuencia de un pensamiento transitivo o de transición. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí y dice el príncipe. Se está refiriendo a un príncipe especial. Y aquí se está hablando es el príncipe del ejército de Jehová respondiendo a Josué: quita el calzado de tus pies. Entonces, cuando vamos ahora a la pregunta, dice Josué 5:15, dice Josué se encuentra con el príncipe del ejército de Jehová. En este caso, el artículo definido indica que no hay otro como este príncipe, es único. Ya. Claro. Eso se lo dio también en Moisés también. Lo va a Moisés. Cuando Amén. la salsa. Lo mismo. Palabra. Amén. Amén. Usted ve. Entonces vamos a... aquí tenemos un autoexamen. Pero lo hacemos. ¿Qué lo hacemos? Yo no lo hice. ¿No? ¿Eh? Digo, yo no lo hice. ¿Lo hicieron el autoexamen? No. No había llegado ahí. Bueno, lo voy a dejar para la próxima semana. ¿Sí? Ya. Pero no crea que lo voy a olvidar. No, hasta yo se lo acuerdo. ¿Así? Entonces, sí. Hermanito. Contexto inmediato y el contexto del libro. Aleluya. Vamos a leer el resumen ¿Eh? de la página 90. Sí, aquí es lección 5, ¿no? No, el resumen que estaba al final después de... Sí, este dice que aquí, ¿qué dice resumen? Al último, acá. ¿Dónde? Oh, resumen, está bien, bueno, vamos a leerlo si usted quiere, lo leemos tranquilamente. No hay desesperación. Pastor. Paz. Paz, tranquilidad, armonía. Amén. No es necesario ser un experto en gramática para ser un buen intérprete bíblico. Páreme ahí, ¿usted ve? Ya. Pero si tiene a disposición la capacidad, ¿por qué no? Claro, Le va a ayudarle mucho. mucho, ¿verdad? Claro, Todo lo que puede aportar, aprender. ¿por qué no? Amén. Edúquese lo más que puede. Lo más que pueda. Amén. Sigamos. Sin embargo, usted nunca debe ignorar la gramática de un versículo. Ese, sin embargo, ¿qué está haciendo? ¿Ese cuál es? Énfasis, ¿verdad? Énfasis. ¿O no? Ya, oh, ya, ¿Sí? ya, ¿Te ve? ya. Sin embargo, usted nunca debe ignorar la gramática de un versículo. Es importante entender las cosas. Sin embargo, hey, ponle atención. Ya.
Sigamos. o darle un significado que contradiga lo que el autor realmente dijo. La correcta interpretación bíblica requiere que se preste atención a los detalles de un texto. Espero que este repaso acerca de la forma en que deben ser estudiadas las palabras y las relaciones entre ellas lo ayude a prestar más atención a los dichos detalles. Amén. Importante esto. Ok, el contexto inmediato y el contexto del libro. Muy importante esto. Vámonos al contexto inmediato y el contexto del libro. Cuando hablamos del contexto inmediato, ¿de qué estamos hablando, mi gente? Antes y después. Antes y después, los versículos que están antes y después. El contexto del libro. El libro en sí. Espérate un momento. Tenemos que irnos. Sí, el libro en sí, pero todo su compendio. Aquí es desglosar, Ya. por ejemplo, las circunstancias que generaron que este libro fuera escrito. ¿Qué tiempo? ¿Por qué? ¿Entienden? Ahora, cuando estamos hablando de las circunstancias, estamos hablando, por ejemplo, de una situación espiritual, de una situación política, de una situación doctrinal. ¿Me entienden? Estamos hablando de diferentes causas o mensajes o situaciones que se dan. Ahora, el contexto del libro tenemos que ver por qué este libro fue escrito. Cuando dice por qué estamos hablando ya de su propósito. ¿Me entiendes? Propósito del libro. Tema principal. ¿Me entiendes? ¿A quién se le escribió? Amén. ¿En qué idioma fue escrito originalmente? ¿Cuál era la circunstancia en la que estaban a quienes se le escribieron? A los receptores. ¿Quién lo escribió? ¿De dónde lo escribió? ¿En qué tiempo lo escribió? ¿Qué clase de literatura es? ¿Es profética? ¿Apocalíptica? ¿Es doctrinal? ¿Es histórica? Amén. ¿Cómo va eso por ahí, Marta? ¿Sí? Entonces, mándame un saludo a esa gente, Marta, por ahí. Amén. Amén. Entonces, el libro, ¿y cuál es su estructura? ¿Cuál es el contexto cultural del libro? ¿Cuál es el contexto histórico del libro? Porque cuando se habla del contexto del libro, se debe aplicar todo lo contexto al mismo libro. ¿Cuál es el contexto bíblico? ¿Cómo afina el mensaje de este libro en todo el contexto bíblico, en el mensaje central de la Biblia? Esto es muy importante, hermano, porque ya estamos hablando de un conocimiento muy definido acerca de las escrituras y acerca de un libro o de una expresión, pero en este caso del libro. ¿Me entiendes? Entonces, el contexto histórico del libro, el contexto cultural de este libro, la cultura que se desenvolvía en ese tiempo. ¿Me entiendes? La situación política, la situación religiosa. ¿Había persecución contra los cristianos o no? Pero todo esto, pastor, se puede encontrar en una concordancia donde Comentarios, Tiene que cultura tener bíblica. varios, Sí, lógico. el libro de culturas bíblicas. ¿Entiendes? Cultura Entonces bíblica. es muy importante eso tenerlo en la casa. Diccionario, por eso hablamos de las herramientas, diccionario de, por ejemplo, algunos diccionarios de griego a español, ¿me entiendes? O hebreo a español. Entonces, diccionario de... Ok. Diccionario pero, pastor, bíblicos. no, ¿cómo es? Libro de cultura bíblicas. De cultura bíblica, Antes hay sí. que pedirlos. Esto Sí, es sí. muy bueno para uno saber de la cultura del lado. Ayuda en todo eso. Porque ese es el punto aquí, es que usted aprenda. Claro. Y que sepa usar las herramientas. Porque Claro. es muy fácil coger y venir. Yo enseño algo de Claro. un tema escatológico, doy toda una conferencia, pero ¿y qué tal si yo te enseño a usar las herramientas? Claro, perfecto. Te enseño a usar las herramientas para que tú puedas tú mismo trabajar Claro, y las sepas usar. desarrolla más. Me doy a entender. Quédate simplemente un Claro. tema, una conferencia de un púlpito, pero ¿qué tal si yo te doy las herramientas? Te enseño cómo se maneja, cómo funciona. ¿No es mejor? Es mucho mejor. Entonces, tenemos que entender algo, que el contexto inmediato habla antes y después. Antes y después.
el contexto del libro habla, por ejemplo, el propósito del libro, habla del tema central del libro, del contexto histórico del libro, cuáles fueron las circunstancias que generaron que este libro fuera escrito, quién lo escribió, cuál era la circunstancia en que estaba el que lo escribió, desde qué punto de vista lo escribió, en qué año lo escribió, ¿me entiendes? En el contexto cultural, cuál era cómo se desenvolvía la cultura en ese tiempo, si afectaba a los receptores a quien se le escribió, cuál era la circunstancia en la que estaban a quien se le escribió, cómo espiritualmente, cómo estaban. ¿Cómo estaban? Tenían un problema de persecución, su problema de persecución doctrinal, ¿me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿cuál clase de literatura? El contexto literario. ¿Es profético? ¿Es doctrinal? ¿Es histórico? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que entender esta cosa muy bien. Tenemos, porque hay un versículo clave. En todos los libros hay un versículo o dos o tres o más claves, que da una clave central. ¿Me doy a entender? Hay una frase clave. Ok, Y puede ser que esa frase se repite mucho. ok. Cuando se repite mucho, él te está haciendo énfasis, el autor está haciendo énfasis en el tema central. ¿Se recuerda de la hermenéutica? De la instrucción de la hermenéutica que estudiamos, ¿se recuerda? Por ejemplo, el versículo que usted dijo de Romano, ¿no? Sí. Romano, ¿qué fue? Romanos 1, versículo 16-17. Que habla del poder del evangelio. Sí. Entonces, esto es muy importante. Entonces vamos a estudiar ahora el contexto inmediato y el contexto del libro. Por favor, vamos a leer el párrafo aquí. No existe. No existe. Sí. Perdón. No existe ninguna doctrina que parezca absurda, inmoral, herética, que no pueda ser apoyada por un versículo de la Biblia. Seguramente usted se estará preguntando cómo puede ser esto. La Biblia contiene más de... ¿Cómo es esto? De 770 mil. Mil. 770,000 palabras y 31,400 versículos. Tremendo, ¿eh? Wow. 77.700. Ahora yo pregunto. Ahora, 700. sí, es así como dice ahí. 700. Sí, es así. Déjame ayudarle. 7.700. La pregunta es, ¿cuál traducción? Ah, ok, ya. ¿Está entendiendo? Entonces, Porque hay traducciones Ah, ya. ¿Verdad? Es verdad. que usan más palabras en un versículo que otras. Es verdad, claro. Palabras. Y 3.000. Amén. Por eso 21.400. tenemos que ver mejor los originales. Sigamos. Es tan extensa y su contenido es tan variado que cualquier brillante hereje puede encontrar entre los miles de versículos bíblicos uno que apoye su creencia preconcebida. Aún los creyentes sinceros utilizan la Biblia erróneamente cuando citan un versículo sin prestar la debida atención a su contexto. ¿Aló? ¿Oyó eso? Aún los creyentes sinceros utilizan la Biblia erróneamente. Cuando citan un versículo sin prestar la debida atención a su contexto. Erróneamente, aún no tiene malas intenciones, pero como vuelvo y repito, el ser humano está expuesto a equivocarse. Claro. El único que no se equivoque es Dios. Por eso dije que el Papa es infalible, reprendo al diablo. Un ser humano. Ay, Dios mío. Un ser humano que es infalible. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya, De verdad, ¿no? Todos. ya Todos. Es ¿Ya? un artículo se acabó de definido. Todos. No digo que un o una. Todos. Menos el Papa. Todos. Menos el Papa será. Todos. Papá mata bien, papá mata bien. Aquí, mi gente, aquí. Aquí, sigamos. Entonces, En la lección anterior aprendimos que una palabra solitaria puede tener muchos significados, pero si esa palabra es utilizada dentro de una frase determinada, adquiere entonces un solo significado. Recordemos la ley del contexto. El contexto dice que el término tiene un significado único, el cual le da el contexto, ¿verdad? Y el contexto define el significado del término. Entonces, la frase debe analizarse en el contexto en el cual se está expresando esa frase o ese término.
Entonces no podemos coger la frase o el versículo o la expresión y sacarla fuera de su contexto. Entonces formulamos una idea preconcebida. Es un dogma, una doctrina rara que la Biblia no quiso decir. Y aquí que vienen los problemas. Y por eso vemos gente negando el Apocalipsis. No porque este cree que es alegórico. Jesús no habló de alegoría. Primero tenemos, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo para manifestar las cosas que han de suceder pronto. Y le envió por su siervo a su ángel, y le envió por su ángel a su siervo Juan, que da testimonio de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si es la revelación, como es la revelación de Jesucristo, Juan es trasladado al futuro, ve las cosas del futuro que van a acontecer. Entonces, ¿cómo es que algunos tienen la interpretación alegórica? ¿Verdad? Algo futuro es que tiene que acontecer, que tiene que venir, tiene que suceder. Entonces, ¿por qué toman el método alegórico? Hombres. Y lo simbolizan todo. Claro que el Apocalipsis está lleno de figuras simbólicas y todas esas cosas, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Tiene un significado literal. Tiene un significado, por ejemplo, el anticristo será un personaje que va a aparecer en los últimos tiempos. El imperio del anticristo se está formando y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Que en el futuro una gran coalición de Gog y Magog van a atacar a Israel. Eso se está formando también. Estamos viendo claramente todo eso. Que la marca de la bestia viene. Vemos los preludios. El preludio. Estamos viendo preludio de la marca de la bestia. Estamos viendo todo eso. Y todo el panorama se está preparando para eso. Para que el Apocalipsis se lleve a cabo. Porque la Biblia, las profecías no se pueden evitar. Las profecías tienen que cumplirse. Entonces, ¿cómo es que algunos toman y dicen, no, eso es alegórico, eso es simbólico y ahí se quedó? ¿Cuál es el problema de ello? ¿Qué me puede decir? Ignoraron el sentido original del autor. ¿Y mal usaron qué? Las reglas. Las reglas de interpretación. La regla de interpretación la mal usaron. Y le voy a decir una cosa. Hay muchas aulas de instituto y de escuela teológica que enseñan esos métodos. Okay. ¿Me entiendes? Y hay gente que ha perdido su fe en una aula, en una aula de teología. Esto es triste, pero es así. Hay que tener cuidado. Wow, sí. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y esto es algo muy serio. ¿Me entiendes? Y hay muchos maestros que lo que están es confundiendo y echándole leve confusión a gente que no tienen ningún fundamento. Por eso yo siempre voy a apelar de que el creyente se le dé un buen fundamento primero. Para que cuando venga esta avalancha satánica de confusión y engaño y maniobras y malabares y alevosía diabólica, el creyente tenga algo con que combatir eso.